Económico. Luis Videgaray, gracias por estar en este estudio esta mañana. Buenos días y bienvenido. Me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con tu público, en tu estudio. Gracias por invitarme. Bueno, pues el tema de la economía, desde luego, por mil razones es de primera importancia. Los números, las expectativas, el decrecimiento, la decepción de algunos sobre el retroceso de las expectativas para 2014. Y cierto grado de confusión sobre las cifras al respecto de si estuvimos o no en un proceso recesivo. En este momento de la mañana, en el recuento de los temas, ¿qué es lo fundamental a saber en los números económicos? Bueno, primero, Carmen, hay que recordar que nosotros teníamos un estimado que hicimos en septiembre del año pasado, cuando se presentó el presupuesto de egresos y la ley de ingresos al Congreso de la Unión. Presentamos un estimado para el crecimiento de 2014 del 3.9%. Conforme fueron presentándose las cifras del fin de año, las primeras cifras del año 2014, los analistas del sector privado, de los bancos, de las casas de bolsa, empezaron a hacer ajustes a sus propias estimaciones hacia abajo. Y muchos nos preguntaban que si la Secretaría de Hacienda ajustaría su pronóstico, porque llegó un momento en que el 3.9% claramente estaba por encima del resto de los pronósticos. Y lo que dijimos, no solamente a la opinión pública, sino informamos al Congreso de la Unión, es que ajustaríamos nuestro pronóstico de crecimiento una vez que el INEGI diera a conocer las cifras de crecimiento en el primer trimestre. Y esto ya ocurrió el viernes pasado. ¿Qué nos dijo el INEGI? Yo creo que es el punto de partida. Primero, que la economía creció a una tasa anual del 1.8%, es decir, comparado contra el mismo periodo del año anterior, el primer trimestre del año anterior, el crecimiento real, es decir, por encima de la inflación, fue 1.8%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta cifra incluye el efecto de la Semana Santa. La Semana Santa este año cayó en abril, el año pasado cayó en marzo, entonces el primer trimestre tiene más días laborales. Hay que hacer un ajuste. Esto que le llaman los economistas desestacionalizar las cifras, quitarles la estacionalidad. Si vemos el crecimiento del primer trimestre contra el último trimestre del año pasado, es decir, cuánto creció la economía si comparamos enero-marzo de 2014 contra octubre-diciembre de 2013, el crecimiento por encima de la inflación fue del 0.28%, o algunos hablan del 3%, del 0.3% redondeándolo. Estas cifras claramente están por debajo de lo que se requeriría para crecer al 3.9%. Y por eso la Secretaría de Hacienda ha hecho un ajuste anunciado el viernes por la mañana de que estimamos que la economía crecerá al 2.7% en términos reales este año. El 2.7 como tasa de crecimiento anual sin duda es una tasa insuficiente, Carmen. Y es una tasa insuficiente porque está apenas muy poquito por arriba del promedio que creció México en los últimos 13 años. México creció al 2.4%, pero también está muy poquito arriba del crecimiento que tuvimos en los últimos 33 años, que fue el 2.3%. Que no es consuelo, Luis. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema grave que estamos enfrentando aquí? Es que seguimos con tasas iguales a las que hemos tenido en los últimos 13 años o en los últimos 30 años, que son tasas claramente insatisfactorias. Si México quiere elevar el bienestar de la población, realmente entrar a una nueva etapa de desarrollo en el que se combata la pobreza a través de crear prosperidad, necesitamos acelerar el crecimiento económico. Y para eso son muchas de las medidas que se han tomado, medidas muy importantes que se han tomado en los últimos meses. Y también para acelerar el crecimiento económico es que el gobierno está tomando medidas de corto plazo, como el incremento en el gasto público, el tener un ejercicio más dinámico de la inversión pública para acelerar el crecimiento económico. Pero lo que no hay duda, Carmen, y eso lo quiero reiterar con mucha claridad, es que el crecimiento económico que tenemos en el primer trimestre es un crecimiento insatisfactorio, como fue insatisfactorio el crecimiento que tuvimos el año pasado, y esperamos para este año una clara recuperación del crecimiento, lo que nos permitirá alcanzar el 2.7, que sigue estando, sin embargo, por debajo de lo que México requiere para crecer. Y esa es la llamada de atención importante, que necesitamos hacer cambios profundos en la economía mexicana si queremos que los próximos años sean distintos a lo que han sido los años recientes y no tan recientes. ¿Se apuesta por el todo a las reformas de telecomunicaciones, energética y demás que se han realizado en el país? ¿O hay una lógica económica
que corre aparte de las reformas, porque las reformas están en proceso, aunque ya hay reformas constitucionales, están en proceso o vendrán en pleno mundial las secundarias en materia energética. ¿Hay un motor propio de la economía independientemente de las reformas, o todo depende de reformas? Sí. Al gobierno le toca, Carmen, atender el reto del crecimiento en los dos horizontes, en el horizonte de mediano y largo plazo, que es a través de cambios profundos en la estructura de la economía mexicana. Si queremos que México crezca distinto de cómo ha estado creciendo en los últimos 30 años, tenemos que hacer algo diferente, y para eso son los cambios, para eso son las reformas. Pero también el gobierno tiene que ocuparse del crecimiento en el corto plazo. Y por eso este año se tiene, desde la aprobación del paquete económico en noviembre del año pasado, una política llamada contracíclica, es decir, que busca estimular el crecimiento a pesar de la tendencia de menor dinamismo que muestra el ciclo económico, como a través de un mayor gasto público, específicamente en más infraestructura y más programas sociales. Lo estamos viendo con mucha claridad. El gasto en el primer trimestre del año se ejerció con mucho mayor dinamismo, en total un 13.6% más en un trimestre contra el mismo trimestre del año pasado, pero si vemos rubros, como por ejemplo la inversión física, es decir, la creación de infraestructura, creció en el primer trimestre 45% en términos reales, es decir, por arriba de la inflación, con respecto al mismo trimestre del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está haciendo su parte en el ejercicio oportuno y acelerado de la inversión pública para dinamizar el crecimiento económico. El impacto de este gasto público todavía no se observa con nitidez en el primer trimestre. Claramente, los efectos de este mayor gasto público los vamos a observar en los siguientes trimestres. El segundo trimestre ya da señales de tener un mejor desempeño que el primer trimestre, y claramente la segunda mitad del año tendrá un mayor dinamismo. Y una de las explicaciones de por qué tenemos mayor dinamismo es el gasto público, un gasto público que le está dando un soporte a la demanda interna, al mismo tiempo que se reactiva también la demanda externa por un mayor crecimiento, particularmente en los Estados Unidos. Algunos empresarios piden literalmente un plan de emergencia. ¿En ese tono está el gobierno federal? No, hay que recordar que estamos creciendo en la economía mexicana. Crecer 2.7%, si bien no es la cifra que quisiéramos, es crecer claramente más, por ejemplo, que en los Estados Unidos, que se estima un crecimiento del 2.4%, o en Europa, donde apenas están empezando a crecer a tasas muy bajas. El estimado del Fondo Monetario Internacional para Brasil es que crecerá el 1.8%. Es decir, México está creciendo más que muchas de las economías importantes en el mundo. En ese sentido, no estamos en una situación de emergencia o de crisis, pero lo que sí tenemos que hacer, y no solamente el gobierno, creo que esto le toca a toda la sociedad, y yo escucho una actitud muy propositiva y constructiva del sector privado, es cómo dinamizamos más el crecimiento, cómo aprovechamos lo que ya tenemos para crecer más aceleradamente. Creo que el crecimiento del 2.7% en términos reales, y quiero destacar que es en términos reales, es por arriba de la inflación, porque alguien me decía, si vamos a crecer al 2.7%, eso no alcanza a cubrir la inflación. No, si lo aclaro, es por arriba de la inflación, 2.7%. Es un crecimiento menor al que deberíamos de tener, y eso nos debe llevar a la acción, pero claramente no estamos en una situación ni de recesión ni de crisis. Recesión, secretario. A ver, he oído varios especialistas que han dicho que sí hemos entrado en una fase de recesión, probablemente rota con el 1.8 anunciado el viernes pasado por el INEGI, pero claramente hay indicadores de en 3 trimestres seguidos una caída en el crecimiento. ¿Eso es recesión? Bueno, recesión significa no crecer por un periodo prolongado. Es decir, ¿Tres trimestres? La definición técnica, de hecho, son 2 trimestres. 2 trimestres. Si en 2 trimestres tenemos crecimiento negativo, una economía, México o la que sea, está en recesión. Claramente eso no ha ocurrido en México. Al contrario, negativo, o sea, creciendo. ¿Abajo del cero? Abajo del cero. En este caso lo que hay es un decrecimiento continuado por 3 trimestres. Quiere decir que estamos creciendo a una tasa positiva, es decir, sí estamos creciendo. El año pasado incluso crecimos, un año de un crecimiento bajo, apenas del 1.1%, pero crecimos. Y este año, al crecer al 2.7%, por supuesto que estamos creciendo. Entonces tenemos un año de bajo crecimiento, o crecimiento menor al esperado, pero por supuesto no es una recesión. Para que se dé el supuesto de la recesión, entonces tiene que ser de crecimiento hacia abajo del cero. Exactamente. O sea, menos lo que sea, pero abajo del cero. Menos algo. Menos algo, pero abajo del cero. Por 2 trimestres, abajo del cero.
por 2 trimestres consecutivos. Afortunadamente no hemos estado ahí desde hace varios años. No hemos estado ahí desde hace varios años, pero sí estuvimos ahí en lo que corresponde a que en los tres últimos trimestres previo al 1.8, el resultado del trimestre más actual era inferior al anterior. Particularmente en el último trimestre del año pasado, que fue el trimestre de mayor debilidad. Sin embargo, ya el primer trimestre del año en curso, del año 2014, muestra una tasa de crecimiento superior, insisto, todavía insuficiente, pero un crecimiento superior a aquel con el que cerramos el año. Esto, si bien no es para echar campanas al vuelo ni para festejarlo, sí muestra que la tendencia es hacia un mayor crecimiento, hacia la aceleración de la economía mexicana. Eso es lo que nos permite construir un pronóstico del 2.7%, que para que se cumpla implica que tenemos que crecer más en el resto del año. ¿Cómo se hace un pronóstico, doctor Videgaray? ¿Cómo se construye el dato? ¿Cómo es que un buen día un secretario de Hacienda le dice al país vamos a crecer tanto y luego dice no, vamos a crecer menos? ¿De qué está hecho ese cálculo y de qué está hecho el siguiente? Es un trabajo técnico que lo realiza el gobierno, al igual que lo hace el Banco de México y muchos analistas del sector privado. Lo que se analizan son los datos recientes de la economía, todos los datos, desde cómo van las exportaciones, las importaciones, el gasto público en sus diferentes componentes, los datos de consumo privado, los datos de inversión, los datos de creación de empleo, y todo esto a partir de las tendencias históricas de la economía, en un análisis, insisto, es un análisis muy cuantitativo, muy de números, se llega a un resultado técnico. El pronóstico del 2.7% que hace la Secretaría de Hacienda es un resultado eminentemente técnico. Cuando lo anunciamos el viernes pasado, estaba por debajo de las expectativas del consenso. El consenso esperaba o espera un crecimiento de alrededor del 3%. Incluso hay analistas que han dicho nosotros no vamos a modificar nuestro pronóstico, lo mantenemos en 3%, aunque la Secretaría de Hacienda haya salido en 2.7%. ¿Venías del Cada 3.9? analista, veníamos del 3.9, pero hay que recordar que es un pronóstico que se hizo en septiembre del año pasado. La Secretaría no lo había modificado porque nosotros modificamos nuestros pronósticos cuando se presentan los datos del PIB, y eso ocurrió apenas el viernes pasado. Pero es un dato resultado de un trabajo eminentemente técnico, y lo que le toca a la Secretaría de Hacienda, y creo que eso es además lo que debe de exigir la ciudadanía, es que la Secretaría dé a conocer la información tal cual la tiene, tal cual arroja el análisis técnico, aunque sea una cifra que genera una expectativa insuficiente, como es la que dimos a conocer el viernes. Luis Videgaray, desde luego está esta gran discusión acerca de qué es lo que produce una reducción de la expectativa. Tú has dado explicaciones, incluso escribiste un artículo como invitado de Reforma ayer explicando lo que identificas como las razones por las cuales la expectativa gubernamental es menor a la esperada. Otras voces dicen, no, lo que pasa aquí es que la reforma fiscal está generando efectos negativos. Hay quien insiste que el diseño de la reforma fiscal está provocando desaceleración, estancamiento, efectos nocivos en el corto plazo, en lo inmediato, incluyendo algunos empresarios que dicen en el ajuste que hay que hacer, hay que ajustar la propia reforma. ¿Qué respuesta das al asunto? Bueno, creo que hay que ver los números para dar una respuesta más que basada exclusivamente en una opinión, sino en el respaldo que nos dan las cifras que ya conocemos sobre cómo va el año. Ayer lo que dijimos, de hecho desde el viernes, lo escribo así en el artículo que mencionas en Reforma, creo que son 3 las causas fundamentales que explican por qué crecimos poco en el primer trimestre del año, y las cito en el orden de importancia, es decir, qué tanto afectaron una u otra. En primer lugar, los Estados Unidos tuvieron un muy mal primer trimestre. Y los Estados Unidos representan el 80% del destino de nuestras exportaciones. Hubo un invierno muy crudo que implicó que los Estados Unidos no crecieran. El crecimiento fue apenas del 0.1% en Estados Unidos, comparable con nuestro 1.8%. Es decir, Estados Unidos tuvo una afectación importante, y eso generó una desaceleración de nuestras exportaciones. La buena noticia al respecto es que es un efecto evidentemente transitorio, porque estamos hablando de un efecto del clima, y hacia adelante las exportaciones están comportándose bien. Ayer se dio a conocer la cifra de exportaciones e importaciones, se dio a conocer el INEGI para el mes de abril, y ya traemos un crecimiento muy robusto de nuestras exportaciones, particularmente las exportaciones no petroleras. En segundo lugar, tenemos falta de dinamismo en el consumo.
Y creo que aquí sí tiene que ver con algunas de las medidas de carácter tributario, de carácter fiscal, particularmente la entrada en vigor de nuevos impuestos al consumo. Tenemos un impuesto al carbono que afectó el precio de las gasolinas y el diésel, y por supuesto los impuestos que buscan combatir la obesidad, reduciendo el consumo de alimentos que generan o que inducen a la obesidad, como son las bebidas azucaradas y los alimentos de alta densidad calórica. Esto generó una desaceleración del consumo, particularmente en el primer mes del año, y es algo que estamos viendo afortunadamente ya disiparse. El desempeño del consumo en el resto del año tiene soportes importantes que nos permiten prever un mayor crecimiento del consumo, particularmente dos: la inflación, que está incluso por debajo de lo que se esperaba, y segundo, las cifras de empleo. O sea, el empleo, que es el gran determinante de la capacidad de compra de los consumidores mexicanos, tiene un desempeño claramente mejor de lo que se esperaba, incluyendo al mes de abril las cifras tanto que da el INEGI como las que da el IMSS. Hay un tercer factor, que es la producción de petróleos mexicanos. Esta es la de las causas que señalamos. Esta sí no es transitoria. En tanto no se revierta la estructura del sector energético, las noticias que tendremos por parte de Petróleos Mexicanos y su capacidad de producir y de exportar están por debajo de lo que originalmente se había previsto. Entonces, en resumen, son tres causas fundamentales que apuntamos. Las exportaciones a los Estados Unidos, esa es una causa transitoria. El consumo a partir de la entrada en vigor de estas medidas, lo cual también es un efecto transitorio. Y en tercer lugar, en menor medida, pero con un efecto más permanente, tiene que ver con la producción de petróleos mexicanos. Ahora, la pregunta que hacías, Carmen: ¿está la reforma hacendaria afectando la inversión? Porque esto es un argumento que escuchamos. Hasta ahora las cifras de inversión... La inversión y el crecimiento. La inversión y por lo tanto el crecimiento, pero específicamente la inversión... claramente las cifras muestran que la inversión está creciendo, y hay dos cifras disponibles que son claras. Primero, la más reciente que ha dado el INEGI en materia de formación de capital, es decir, cuando decimos formación de capital nos referimos a crear capital, a la inversión. Son cifras de crecimiento positivo al mes de febrero. Y en segundo lugar, la inversión extranjera directa del primer trimestre, este mismo trimestre en el que crecimos poco, trae un crecimiento muy importante. Creció 17% con respecto al primer trimestre del año anterior. De hecho, es el primer trimestre con mayor inversión extranjera que tenemos en muchos años. Entonces, hasta ahora la evidencia... Hasta ahora la evidencia creció 17% más que el año anterior. ¿Inversión extranjera en qué sectores? Inversión extranjera directa. Directa en distintos sectores que van desde el sector automotriz, el sector de partes electrónicas, aeroespacial, el sector financiero, el sector turismo. El conjunto de toda la inversión extranjera que está llegando a México creció 17% por arriba. Todavía en lo del año pasado. No, en tanto no se implementen las reformas y particularmente se aprueben las leyes secundarias, se inician los procesos, manda un dólar. No hay todavía inversión relacionada directamente al sector petrolero. Puede haber inversión en empresas que tengan alguna vinculación indirecta con el sector energético, pero hasta ahora todavía no hemos visto ese impulso, que lo veremos seguramente con mucha claridad en los años por venir. Hablando del tema petrolero y energético, y estando en curso en los próximos días la discusión, esperemos que haya una discusión intensa sobre las reformas secundarias para la reforma constitucional en materia energética. Finalmente, si las cosas van como se conoce ahora, una vez que ya está presentada la iniciativa de leyes secundarias, ¿cuál es el cronograma en donde Petróleos Mexicanos seguirá soportando una parte fundamental de las finanzas públicas nacionales? ¿Cuál es el cronograma y los porcentajes calculados de lo que Pemex da a las finanzas nacionales en esta ruta de la reforma? Bueno, antes que nada, Carmen, y al entrar a hablar de las reformas, decíamos hace un momento, el gobierno tiene que ocuparse del crecimiento económico en lo inmediato, y lo estamos haciendo con la aplicación oportuna y vigorosa del gasto público, que claramente se notará en el resto del año. Pero también el gobierno tiene que atender el gran reto que tenemos del crecimiento, del bajo crecimiento, no solamente en este primer trimestre o en el año en curso, sino lo que hemos tenido en los últimos 30 años o en la última década. Y para eso son las reformas que se están haciendo, cambios importantes, y como todo proceso de cambio genera debate, genera polémica, genera resistencias, incluso costos temporales, y eso es lo que México se está haciendo. Creo que hay
hay un gran reconocimiento a que México es uno de los pocos países que se está atreviendo a transformarse. Y por supuesto la transformación, y más en una democracia, siempre ocurre en un entorno, y debe de ser así, en un entorno de discusión y debate. La pregunta que me haces con respecto a los ingresos petroleros es una pregunta muy relevante, porque algo que hemos escuchado durante muchos años es que si el gobierno mexicano sigue tratando a Pemex no como una empresa, sino como parte de la burocracia, y toma todos sus ingresos para después decirle a Pemex, te tocó esto para que lo reinviertas, difícilmente vamos a tener una empresa petrolera de Estado que sea competitiva, que permita enfrentar el reto de la energía en el siglo XXI. Por eso parte de la reforma energética ya se prevé así en la reforma constitucional y en las iniciativas que envió el presidente Peña a la Cámara, en este caso a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, es un nuevo régimen fiscal para petróleos mexicanos. Pemex necesita un nuevo tratamiento tributario, un nuevo tratamiento de impuestos, y esto es lo que se prevé. De lo que se trata es de tratar a Pemex como una empresa petrolera, no como una burocracia. Es decir, que Pemex pague impuestos comparables al resto de las empresas petroleras en el mundo, que tenga capacidad de generar utilidades y que se decida si las utilidades se reinvierten en Pemex o se le paga un dividendo al dueño. En este caso el dueño es el Estado mexicano. Pero eso es un proceso que nunca hemos vivido en Pemex. Desde la creación de Pemex a principios de los años 40, después de la expropiación, el proceso presupuestal de Pemex ha sido controlado desde la Secretaría de Hacienda. De hecho, hoy Pemex es una entidad que se está sujeta a un régimen muy particular que se llama el control presupuestal directo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas de las decisiones, incluso cotidianas, no se toman en Pemex, sino que se toman en la Secretaría de Hacienda. Esto tiene que terminar. Ahora, para terminar esto y para permitir que Pemex tenga pero Hacienda queda muy metida en las leyes secundarias, un nuevo régimen fiscal. Creo que eso es una percepción incorrecta. A ver, porque si analizamos, déjame nada más sí, termina la idea y vamos a hacer responder, porque es una pregunta relevante. Bueno, si le reducimos la carga fiscal a Pemex, en eso estamos. ¿Qué pasa con las finanzas públicas? Bueno, ahí lo que necesitamos es un periodo de transición. ¿De cuántos años? Lo que se prevé es un periodo gradual de transición de hasta 10 años, en el cual durante esta transición Pemex le garantice un nivel de ingresos al gobierno de la República. ¿Para qué? Pues para que el gobierno pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones. Las escuelas, los hospitales, las policías, el ejército, etcétera, los servicios públicos que tiene que llevar a cabo el gobierno. A final de cuentas, yo estoy seguro que la reforma energética va a terminar por darle más recursos al Estado mexicano, porque vamos a tener una producción mayor. Pemex. Porque Pemex, si la colocas en la lógica de lo que estás diciendo, Luis, de pongamos a Pemex en la misma dimensión que las empresas, pongamos a competir a Pemex con otras empresas y en la lógica corporativa, digamos de esa manera, pero la dejas cargando 10 años su obligación con el Estado mexicano de financiar un porcentaje, no sé si tan alto como el que actualmente tiene de las finanzas públicas, pues va a ir arrastrando o sea, una lógica y la otra van a dañar a Pemex. Es un porcentaje que deberá ser decreciente. Y es a través, y lo importante es cómo se hace, es a través de un dividendo, como lo hacen las empresas petroleras estatales de todo el mundo. Si vemos cómo funciona Ecopetrol en Colombia o cómo funciona Petrobras en Brasil, pues son empresas que generan utilidades y de las utilidades una parte se reinvierte y otra parte se le da como un dividendo al dueño. ¿Quién es el dueño de estas empresas? El Estado. Pues es el Estado. Ni modo que Pemex no le dé el recurso. Tiene que dar el recurso al Estado, y lo que estamos previendo es que haya durante un proceso de transición un rendimiento mínimo decreciente. Cada año irá siendo menor para permitir una transición ordenada de cómo le damos a Pemex un régimen fiscal competitivo que le permita ser una empresa más fuerte, más grande, que compita mejor, y al mismo tiempo protegemos lo que una transición abrupta en las finanzas públicas pues sería peligroso para el país. Creo que esto es algo que se debe de hacer. México tiene que atreverse a dar este paso, pero lo tenemos que dar de una manera ordenada y racional, y para eso son las transiciones, y lo que se busca aquí es una transición ordenada. Y en lo que sucede la transición que mencionas de 10 años, entonces la pregunta es cómo va a ir sustituyendo el Estado mexicano eso que va a ir perdiendo de las aportaciones cautivas de Pemex. Uno piensa más impuestos, más rigores fiscales para la población. No necesariamente, porque hay que recordar que la producción petrolera irá creciendo. Y lo que vamos a tener es una tasa un poco más baja de lo que se le cobra a Pemex. Hoy a Pemex se le cobra una tasa efectiva del 79%.
lo que estamos proponiendo es que Pemex tenga una tasa que esté alrededor del 65% en promedio, porque además tendrá tasas diferenciadas. El otro cambio muy importante es que Pemex pueda tener como reportar costos reales. Hoy existe una figura, y seguramente en las mesas que has hecho aquí a lo largo de los años, porque yo recuerdo algunas ya de hace algunos años en materia de petróleo en México, existe esta figura del cost cap. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuánto le cueste a Pemex sacar un barril de petróleo, Pemex solamente puede deducir $6.50. Bueno, lo que estamos proponiendo es eliminar esta figura, darle el cost cap, que Pemex deduzca sus costos tal cual sean, para que Pemex tenga incentivos realmente a invertir. Mira, algo que este sistema tan peculiar que tiene Pemex de impuestos y de control presupuestal ha generado es que solamente ha invertido durante los últimos 15 años en aquellos yacimientos y actividades que le pueden dar un retorno grande y rápido. Y se han abandonado actividades estratégicas para el país, por ejemplo, el gas natural. México tiene una gran oportunidad en gas natural y sin embargo Pemex ha invertido muy poco en gas natural. ¿Por qué? Porque tiene cosas como este cost cap y un régimen fiscal que le da incentivos para concentrarse únicamente en la explotación de petróleo crudo, y petróleo crudo además en los yacimientos relativamente conocidos o de tecnologías conocidas. Entonces, si queremos que Pemex arriesgue, haga cosas distintas, se modernice, invierta en tecnología, compita con el resto de las empresas que vendrán a México, que se desarrollarán en México con capital mexicano y que compiten en el resto del mundo como lo hacen las otras petroleras, pues tenemos que darle un régimen fiscal verdaderamente competitivo. Hoy Pemex no lo tiene, es lo que se ha propuesto en la reforma a su régimen fiscal, en las iniciativas que envió el presidente Peña a la Cámara el 30 de abril y que están en discusión en la Cámara de Diputados. Yo creo que un componente fundamental de la reforma energética es el régimen fiscal de Pemex, que define no solamente si Pemex será una empresa más competitiva, que de adoptarse este régimen sin duda lo será mucho más competitiva, sino también cómo administramos los mexicanos la riqueza petrolera, no solamente la que tiene que ver con Pemex, sino en general con nuestras reservas y la renta petrolera. ¿Ibas a decir cómo administramos la abundancia? Por supuesto que no, la abundancia la tendríamos que construir y hoy no tenemos abundancia. Lo que estamos viendo es cómo la actividad petrolera está disminuyendo. Uno lo decía hace un momento, una de las razones por las cuales el crecimiento en el primer trimestre estuvo por debajo de lo que se esperaba en general los analistas, es que la producción de petróleos mexicanos estuvo por debajo de lo previsto. La proyección para este año es de 2.520.000 barriles diarios. Pemex no está logrando esa cifra, está por debajo de los 2.500.000 barriles la producción de Pemex, y si no hacemos algo los mexicanos, como ya lo estamos haciendo a través de esta reforma, algo radical que cambie por completo la forma en que estamos aprovechando nuestros recursos naturales, lo que tendremos será una creciente dependencia del exterior, más importación de gasolinas y eventualmente una erosión de nuestra capacidad productiva en materia de petróleo. Radical es la palabra, efectivamente. Esta es una reforma radical, es una apertura insólita, enorme para México. Te pregunto, Luis, como parte del gobierno federal que eres, ¿realmente se imaginaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, tú como secretario, el tamaño de la apertura que se logró en un proceso legislativo polémico y discutible, si quieres, pero que al final de cuentas tiene frente a el horizonte una reforma que, como diría Zedillo, ni en sus sueños más salvajes pudo haber imaginado? ¿En los de ustedes ¿pudo haber llegado a esta apertura de este tamaño? Yo creo que es una reforma efectivamente histórica que tiene un enorme potencial de cambiar la capacidad productiva, no solamente del sector energético mexicano, sino de toda nuestra economía, y que se sustenta en principios fundamentales. Primero, el petróleo sigue siendo 100% de los mexicanos. Petróleos Mexicanos, Pemex, sigue siendo una empresa 100% de los mexicanos, no se privatiza, no se venden acciones de Pemex. Y tercero, algo muy importante, y eso está claramente definido en el régimen tributario o en el régimen fiscal de Pemex, la renta petrolera seguirá siendo de los mexicanos. ¿Se comparte o no la renta petrolera? No, la renta petrolera no se comparte, Carmen, y la estructura del régimen fiscal que se ha propuesto a la Cámara de Diputados está expresamente diseñada para que la renta petrolera no se comparte.
¿Se comparte producción, se comparten ganancias, se comparte...? Existen figuras contractuales que están previstas ahora en la reforma constitucional. Realmente son 3 tipos nuevos, más los ya existentes. Ya existían los contratos de servicios, los llamados contratos incentivados que se crearon en la reforma del 2008, que han tenido relativamente poca aplicación. Porque ya existía esa figura, y ahora se han creado 3 nuevas figuras. La primera son los contratos de licencias, en segundo lugar los contratos de producción compartida, y en tercer lugar los contratos de utilidad compartida. Pero en el diseño de estos 3 mecanismos, que por cierto son muy comunes en el mundo, en las empresas petroleras públicas los conocen muy bien, son contratos que se aplican en países desde Noruega, Azerbaiyán, Colombia, Brasil, son figuras conocidas. Lo que buscan es generar incentivos para que quien tiene el capital y sobre todo la tecnología y la experiencia pueda venir a apoyar a los mexicanos en la explotación racional de los recursos petroleros y al mismo tiempo permitir que el Estado mexicano conserve, insisto, no solamente la propiedad de las reservas en el subsuelo, sino también la renta petrolera. Aquí algo que vale la pena comentar es qué es la renta petrolera, porque eso es a veces se dice, no, es que se van a compartir utilidades, entonces ahí está la renta petrolera. No, la renta petrolera no es una utilidad. La renta petrolera es el valor de los recursos en el subsuelo, que implican que si alguien lo sacara y simplemente pagara impuestos sobre la renta, se estaría llevando no solamente las utilidades, se estaría llevando las utilidades y toda la renta petrolera. Es aquello que no es generado, es una utilidad que no es generada por una aportación de valor de la empresa que saca el petróleo, sino es el valor que tiene el petróleo en el subsuelo. Entonces tenemos que asegurarnos, como ocurre en todo el mundo, que en los países en donde el petróleo es propiedad de la nación, que el régimen fiscal se asegure que la empresa se quede únicamente con las utilidades normales, pero que la renta petrolera sea reservada para el Estado a través de los mecanismos fiscales. Y si se analizan las iniciativas que están en la página de reformaenergética.gov.mx, en la parte fiscal, particularmente la ley de ingresos sobre hidrocarburos o la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos, se puede ver con mucha claridad que el régimen que se propone para los nuevos contratos no es un régimen ordinario, no es el régimen que se le aplica a una zapatería o a un restaurante, es un régimen muy particular que implica una carga tributaria mucho más elevada, como se le aplica a las empresas petroleras en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque se está cobrando a la empresa particular no solamente los impuestos, sino también el monto de la renta petrolera. Incluso el régimen que se propone tiene un elemento muy progresivo. Si alguna empresa encuentra más petróleo de lo que se esperaba, o el precio del petróleo, imagínate algún conflicto en el Medio Oriente, yo qué sé, de pronto es muy alto, esas utilidades, esos ingresos adicionales no son para la empresa. Esas utilidades en el régimen que se propone son para el Estado mexicano, porque derivan del valor del petróleo. La empresa deberá recibir una utilidad correspondiente al retorno del capital invertido, el riesgo que asume, pero nada más. El valor del petróleo debe de ser para la nación y así está previsto en estas figuras. Claramente, en estas, por supuesto, hoy nada más que hoy lo tenemos todo para abajo. Lo que estamos buscando es atraer inversión, atraer tecnología que nos permita aprovechar los recursos que tenemos y asegurar que sea la renta petrolera para el Estado mexicano. Déjame, Luis Videgaray, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación contigo, que te agradezco, en el estudio de Noticias MBS. Bueno, las preocupaciones que están ahí frente a esta reforma radical que va, bueno, como tú lo planteas, de la mano de lo que espera el gobierno mexicano para el mediano y largo plazo, con reformas radicales como estas, y por otro lado lo que has descrito, las acciones inmediatas para generar crecimiento pues ya en el corto plazo. Después de la pausa, déjame plantearte algunas de las ideas más recurrentes de preocupación genuina sobre una reforma radical como la energética. ¿Cuáles son los reales elementos que tiene el Estado mexicano frente pues a estos gigantes de las transnacionales, que desde luego no son ninguna perita en dulce ni hermanas de la caridad, y frente a lo que podría ser si no hay una estructura vigorosa y real del Estado mexicano para frenar prácticas que pueden derivar en corrupción o prácticas depredatorias o cosas que desde luego generan enormes inquietudes? Después de la pausa, si te presentamos en la parte final de este y otros temas. Estamos en la parte final de esta conversación con Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Bueno, una preocupación obvia, legítima, genuina de muchísimas personas en este país. Supongo que la propia autoridad tendrá que compartirla.
¿Cuál es la real condición del Estado mexicano para enfrentar situaciones que se pueden presentar una vez que se hace una apertura de este tamaño, que puede derivar, si nos descuidamos como país, en una situación depredadora o en fenómenos de corrupción a gran escala o en situaciones propias de las inversiones millonarias que uno supone estarán asociadas a una apertura de esta naturaleza? Si estamos frente a eso, si estamos frente a un país que tiene, por un lado, la delincuencia organizada, la corrupción que no termina de resolverse y que es un problema endémico, fragilidad institucional de diferentes maneras, expresada de diferentes maneras, baste ver Michoacán, baste ver Tamaulipas, baste ver el Estado de México, que ha sido intervenidos por el centro en estos últimos días y semanas y meses por el gobierno federal en materia de seguridad. Si ese es el mapa de cosas en el país, Luis Videgaray, ¿cuál es el verdadero estado de las cosas de un Estado que se abre de tal manera a las inversiones y a las grandes transnacionales, grandes poderes en el planeta, sin el riesgo, o con el riesgo, pero la pregunta es si tiene la respuesta apropiada, de que se desate esto que digo, o prácticas depredatorias que no pueda contener apropiadamente el Estado mexicano y que vengan asociadas eventualmente de corrupción a gran escala? ¿Realmente está el gobierno mexicano en posibilidad de garantizarle a México que una cosa así no ocurrirá? De lo que se trata la reforma, Carmen, no solamente es de abrir a la participación del sector privado, al privado del sector energético, sino también de crear la capacidad institucional del Estado para que esta apertura sea lo que puede ser: generar empleo, generar energía más barata y que tenga un beneficio claro para la economía nacional. Y muy bien lo apuntas, esto depende en buena medida de la capacidad institucional, de cómo, si tenemos o no las instituciones que permitan que la apertura sea en beneficio de la economía mexicana y no solamente de unos cuantos o de unas cuantas empresas. En primer lugar, lo que tenemos que pensar es cuáles son los principios que nos pueden generar esta capacidad institucional. El primero es competencia. Algo que hemos aprendido a lo largo de los últimos años es que cuando participa el sector privado en condiciones de insuficiente competencia, generalmente los resultados no son los que se esperaban. Entonces, el diseño de la reforma, en todos sus elementos, lo que genera es que exista una intensa competencia entre participantes del sector privado. En segundo lugar, transparencia. Cualquier mexicano tiene que poder conocer las condiciones en que se está dando a conocer, se está contratando a cada una de las empresas, contratos chicos, medianos, grandes o muy grandes. Algo que se propone al Congreso de la Unión en las iniciativas es que no exista ningún tipo de secreto fiscal, por ejemplo. Que cuando venga una empresa petrolera, sea mexicana o extranjera, tenga siempre la obligación de el propio Estado mexicano de dar a conocer todos los términos de esta información del contrato. Es decir, que la ciudadanía pueda ejercer un control ciudadano de las ganancias, de los pagos, de las condiciones en las que ocurren estos contratos. Es decir, tendremos un estándar de transparencia superior incluso al que se tiene en los contratos ordinarios de obra pública, porque ni siquiera el secreto fiscal cubriría a estos contratos. Y algo muy importante, un tercer elemento que creo que sin él probablemente correríamos un riesgo grande como país. No podemos concentrar las decisiones en una sola persona o en una sola instancia. Tenemos que asegurarnos que las decisiones se toman a partir de procesos donde una instancia revisa a la otra. Y aquí es muy importante el papel que van a jugar los órganos reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. En particular, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es un órgano que no estará integrado por el Ejecutivo, es un órgano que será propuesta del Ejecutivo, aprobado por el Senado de la República, y es quien asigna los contratos. No le toca al Ejecutivo, no le toca al presidente, no le toca al secretario de Energía, mucho menos al secretario de Hacienda, asignar los contratos. Le tocará a este órgano con autonomía técnica completa, cuyo nombramiento no depende solamente del Ejecutivo, el que podamos tener en las asignaciones de los contratos. ¿Cómo funciona? La Secretaría de Energía es la que determinará cuál debe ser el ritmo
de otorgamiento de contratos, qué campos deben ir a los procesos de producción. ¿Para qué? Para que sea el Estado mexicano el que conserve el control de la política en el manejo de reservas. Hablabas hace un momento del riesgo depredatorio, es decir, que de pronto se haga una explotación demasiado rápida o irracional de las reservas petroleras en el ánimo de obtener una ganancia rápida. Esas decisiones las conservará el Estado mexicano a través de la instancia que debe de controlar la política en el manejo de reservas, que es la Secretaría de Energía. Y la Secretaría de Energía es la que dirá a lo largo de los años, a partir de la política de administración de reservas, qué campos son los que irán a explotación. Pero no le toca a la Secretaría de Energía asignar los contratos, ni siquiera convocar a las licitaciones. Le toca a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en procesos que deben de ser absolutamente abiertos y transparentes, asignar los contratos. Y lo que se busca es generar un intenso proceso de competencia, que al ser licitaciones abiertas y muy públicas, la competencia misma genere las mejores condiciones posibles para el Estado mexicano. Y se toman algunas previsiones que protejan el interés del Estado. Por ejemplo, primero tiene que haber reglas de contenido nacional. Es decir... Pero déjame un segundo aquí, sí. Perdón que te interrumpa. Acabas de tocar un asunto muy importante de cómo está configurado, cómo están configurados los órganos reguladores y los que van a ser responsables de la asignación de los contratos, y no será una sola instancia, sino todo lo que acabas de describir. Pero acabas de mencionar el papel de la Secretaría de Energía. Ahí hay un filón muy importante que en estos últimos días ha surgido, noticiosamente hablando, que tiene que ver con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. En ese tipo de situaciones es en donde uno se pregunta, ¿qué riesgo hay de que los regulados no se coman a los reguladores? Cuando tenemos una autoridad que en este momento está en medio de una situación y un escándalo, digámoslo así, al haberse dado a conocer por la senadora Padierna informaciones no negadas, aceptadas, de intereses accionarios, familiares de largo tiempo atrás, pero vigentes en este momento, del secretario Pedro Joaquín Codwell con negocios gasolineros y sí, de la industria. Su familia tiene 3 gasolineras. Y él mismo como accionista. Sí, pero creo que estamos hablando de 3 gasolineras en Cozumel, ¿no? Bueno, ese punto, por ejemplo. Según lo que me ha dicho personalmente el secretario de Energía, tiene 3 gasolineras su familia desde hace muchos años. Él como parte de la familia tiene acciones en tres gasolineras. Honestamente, y según lo ha dicho el propio Pedro Joaquín Codwell, están en su declaración patrimonial, y yo creo que es aventurado afirmar que porque su familia y él tienen participación en 3 gasolinerías en Cozumel, eso determinará la política de explotación de reservas en las próximas décadas. Creo que es llevar el argumento un poco más allá de lo ¿No hay un conflicto de interés, de tener un interés particular del tamaño que sea en el ámbito donde tú eres regulador o autoridad en la materia? Bueno, creo que le corresponde al secretario de Energía dar las explicaciones correspondientes, pero definitivamente el que su familia y él sean dueños de 3 o 4 gasolineras, no sé la cifra precisa, en el municipio de Cozumel, difícilmente generará una distorsión real o relevante en las decisiones que se toman en materia de política energética. Pero si él tiene negocios actualmente, si él tiene negocios actualmente, por hablar del caso, y no encuentra el gobierno federal que hay un conflicto de interés por ser una autoridad en la materia y tener interés particular del tamaño que sea en esa misma materia, el aceptar que eso ocurra no da pie para que ese negocio que hoy es de cierto tamaño pueda crecer a futuro a raíz de las inversiones que esa misma familia pueda desarrollar, independientemente de que el secretario sea uno de los beneficiarios. Pero bueno, si las decisiones que tomara la Secretaría de Energía, con o sin reforma, Carmen, esto es independiente de que sea o no reforma, beneficiaran el interés particular de alguno de sus funcionarios, incluyendo al secretario de Energía, eso sería violatorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y ameritaría sanciones. Creo que no estamos en ese supuesto. Aquí lo que estamos hablando es cuál es el papel estratégico que jugará la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos hacia adelante. La Secretaría de Energía, que es parte del Poder Ejecutivo, no tomará decisiones específicas de a qué empresa o en qué términos se llevan a cabo los contratos. La Secretaría de Energía solamente determinará cuáles son los campos petroleros, los campos donde hay presumiblemente reservas de gas, a qué ritmo se deben explotar, cuál debe ser una política racional de explotación de nuestras reservas de hidrocarburos. Ese es el papel fundamental que jugará la Secretaría de Energía. Las decisiones específicas
de a qué empresas se otorgan los contratos, en qué términos, cuánto se les paga, cuáles son los plazos, duración de los contratos, etcétera. Esa no la determinará la Secretaría de Energía, eso lo determina la Comisión Nacional de Hidrocarburos en un esquema que está diseñado precisamente para que ninguna instancia tome la totalidad de las decisiones. Si no concentramos, ante la pregunta, ¿cómo podemos preparar al Estado mexicano para que conduzca de manera exitosa esta reforma, que se traduzca en los beneficios que creemos que puede dar de manera muy contundente a la economía y a la población? Pues lo que necesitamos, insisto, son 3 principios. Primero, no concentrar las decisiones en una sola instancia o en una sola persona. Segundo, transparencia absoluta que permita que la actividad petrolera tenga un efectivo control ciudadano a través del involucramiento de la sociedad en el conocer la información a detalle. Y tercero, muy importante, la competencia. Es decir, que tengamos una competencia real entre las distintas empresas que permita generar las mejores condiciones para el Estado mexicano. Si tenemos estos 3 principios, como están diseñados desde la reforma constitucional y están claramente propuestos en las iniciativas, creo que tenemos condiciones para hacer de esta reforma histórica importante, un éxito muy importante para México en las próximas décadas. 2 asuntos, Luis Videgaray, para cerrar esta conversación. Uno, vi que el PRD está buscando que vayas a comparecer ante el Congreso. ¿Te han citado, te han llamado como funcionario para comparecer en el Congreso? Carmen, conozco la información por las notas periodísticas y cualquier funcionario público que sea citado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente tiene la obligación de atender el llamado. Si me citan a mí, a mis funcionarios, si nos solicitan información, ahí estaremos porque esa es nuestra obligación legal y constitucional. Un último asunto. Tú hablaste hace rato y dijiste que una reforma de este tamaño, desde luego, tiene que ser procesada democráticamente con debate. Una crítica muy seria a la reforma energética y petrolera, y en general está un gran debate sobre el papel del Congreso mexicano. Hay una especie de déficit de debate democrático sobre el tema de las reformas, y esa idea se refrenda cuando vemos que hacen coincidir lo que tendrá que ser un debate, espero, en el Congreso de las leyes secundarias en materia energética con el Mundial de Fútbol. Pues eso no empata mucho con las ganas de ser democrática. Ahora, déjame ahora yo preguntarte a ti, Carmen, ¿tú vas a dejar de atender el debate de la reforma energética por ver el Mundial? ¿Pero por qué nos dedicamos a esto? Bueno, yo creo que... Pero a ver, nosotros porque hacemos noticias, pero en general el país... Yo creo, Carmen, que sería el inverso, decir, vamos a detener las decisiones importantes del país, algo tan trascendente como una reforma de esta naturaleza, porque hay Mundial de Fútbol. Pues yo creo que sería, más bien ese sería el escenario. Pero hay que reconocer la realidad, Luis. Y la realidad dice que la población en general en México y en el mundo, pero en México, que es futbolero, va a estar atrapada en el fútbol, eso sí o sí. Y eso es una condición que se da, que sabemos que ocurrirá, y que en este caso la idea de posponer o reagendar una discusión de esa naturaleza no parece mala idea. Empata mejor con las nociones democráticas, que puedas tener las mejores condiciones para que un debate trascendente e histórico como es el de la reforma energética pues pueda contar con el mayor número de ojos y de vigilancia y de opinadores y de discusión pública. Eso va a estar ajeno y ausente de la reforma. Los tiempos de cuando se discuta y en su caso voten las leyes secundarias de la reforma energética los va a decidir el Congreso. No, pues ya lo decidieron, ese es el tema. Sí, ese es el tema. Veremos si ese calendario es el que prevalece. Ojalá sea lo más pronto posible, porque es una decisión que creo que es importantísima para el país, con independencia de lo que esté ocurriendo en el ámbito deportivo, de entretenimiento. ¿Tú qué vas a hacer, doctor Videgaray? ¿Vas a ver el canal del Congreso o el Mundial de Fútbol? No, pues yo voy a estar trabajando, Carmen, por supuesto. Y voy a estar, si decide el Congreso discutir en ese momento la reforma, en esos días, en esas semanas, la reforma energética, por supuesto que estaremos prestando toda la atención al trabajo del Congreso de la Unión. Bueno, pues por convicción y por obligación. Estaremos al habla, doctor Videgaray. Te agradezco tu visita al estudio nuevamente. Gracias, Carmen. Noticias MBC. Como siempre, mucho gusto estar aquí contigo. Estaremos al habla. Gracias, Luis, y estamos al habla. Vamos a una pausa.